recibieron el mensaje esta mañana. ¿Cuál era la pregunta que íbamos a intentar contestar? ¿Por qué vino Cristo? Esta semana, como bien compartieron los hermanos, falleció la hermana Carmen. Y aunque es un momento de dolor para la familia por la separación siempre trae dolor, ella está disfrutando del Señor y nos hizo pensar, por lo menos a mí, de cuál era el origen de esa fe, el origen de esa confianza. Gracias a Dios también tuvimos, los que nos quedamos la noche, la oportunidad de presentar el Evangelio a una persona. Y aunque la persona aún no ha reaccionado como queremos, el Evangelio fue presentado. Y viene esta pregunta a nuestra mente: ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué es que Él se encarnó? ¿Por qué Jesús nació en ese establo, en Belén, siendo rechazado por los hombres cuando Él es glorificado por los ángeles? ¿Por qué Jesucristo soportó esa cruz? ¿Cuál era la razón que lo hizo mantenerse en ese lugar cuando Él, con solamente pensarlo, legiones de ángeles vendrían a rescatarlo? Y Juan, en su primera carta, es decir, primera de Juan, nos da una respuesta. Así que te invito a que vayas ahí. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Esta carta de Juan, tenemos primera, segunda, tercera, Apocalipsis y también el Evangelio de Juan. Se cree que fueron escritos cerca del año 100, 90 y pico, después de Cristo, en su exilio en la isla de Patmos. Lo habían intentado matar, no pudieron, entonces lo exiliaron. Y en ese lugar él comienza a redactar esta carta que tenemos acá, primera de Juan. Y en el capítulo 3 comienza presentándonos el amor de Dios. Comienza a presentarnos lo que Dios hizo a favor de nosotros a través de Jesucristo. Pero en el verso 5 nos dice que Jesucristo apareció, o literalmente vino, con un propósito específico. Y eso es lo que quiero que veamos juntos en esta mañana. Vamos a orar al Señor y pedir que Él sea el que nos guíe para caminar a través de su palabra y contestar estas preguntas. Padre, te amamos y te estamos, Señor, profundamente agradecidos porque somos parte de tu iglesia. Te estamos agradecidos, Señor, por la esperanza que has traído a nuestros corazones. Te estamos agradecidos, Señor, porque sabemos que en ti nuestra esperanza tiene futuro, nuestra esperanza es real. Señor, te agradecemos porque tenemos tu revelación escrita y queremos, Señor, que nos ayudes a contestar esta pregunta: ¿por qué vino Jesucristo? Y que podamos, Señor, tener esa misma seguridad, esa misma paz que nuestra hermana Carmen y sus familiares, pero también hermanos en Cristo, pueden seguir teniendo. Señor, afirma nuestros corazones con la verdad de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Verso número 5 de Primera de Juan, capítulo 3, dice así: y sabéis que Él apareció, es decir, Jesucristo vino para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Cuál es uno de los propósitos por el que Cristo vino? Para quitar nuestros pecados. En Romanos capítulo 3, verso 23, nos dice la palabra de Dios de que todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nosotros necesitamos a alguien que nos libre del pecado. También sabemos en Romanos, vayan por favor ahí conmigo, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. La mayoría son versos conocidos. Verso 12. Nos dice que el pecado produce aflicción, produce dolor y produce muerte. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es producto del pecado. ¿Todos morimos? Es una evidencia más de que todos hemos pecado. Jesús vino, en cambio, para darnos vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 23.
Dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo generoso de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado trae destrucción, muerte y dolor, pero Jesucristo vino a librarnos del pecado. Él es el Salvador, Él es el que fue sin pecado. Lo dice también ahí en donde está nuestro texto, 1 Juan, capítulo 3, el verso 5, la segunda parte, y en Él no hay pecado. Él es el único que puede decir que no había pecado en su vida. Él es el único que puede decir, yo jamás he mentido, yo jamás he engañado, yo jamás he ofendido a Dios en palabra, pensamiento o acción. Él es el único, por tanto es el único que podía salvarnos. Y te pregunto, ¿Él es tu Salvador? Porque como hemos leído, hemos entendido, todos hemos pecado. Y causa de ese pecado, no porque Dios es malo, es causa del pecado, dice la palabra de Dios, viene la muerte y en algún momento vas a encontrarte con el Señor. ¿Podés decir que Él es el Salvador de tu vida y de tus pecados? Quiera Dios que sí. También vemos de que Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Vayan por favor otra vez a 1 de Juan capítulo 3, verso 8. Bueno, versos 6, 7 y 8 para no dejarlo libre. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuándo comenzó la obra del diablo? En el Edén, allá por Génesis capítulo 3. Él comenzó a engañar, Él comenzó a desviar el corazón de los hombres, Él comenzó a mentir, Él es padre de mentira. El diablo desde el principio estuvo tentando a Eva para que comiera del fruto prohibido, y la muerte vino a todos a consecuencia de ese pecado que fue tentado por el mismo Satanás. Ahora, en el Edén, también en el capítulo 3 de Génesis, vemos la obra de Dios. El diablo comenzó a hacer sus fechorías y Dios comenzó a salvar a la humanidad. Vemos, por ejemplo, de que Dios buscó a Adán y Eva desde el Edén. En el mismo capítulo en el que el diablo comenzó a actuar, el Señor también comenzó a hacerlo. También prometió un redentor, Génesis capítulo 3, verso 15. Lo que se le conoce como el protoevangelio, la primera mención de un redentor, la promesa del Señor Jesucristo. Y esa promesa, ¿la conocen? ¿Sí? Vayan conmigo, si no la tienen marcada, que la marques con un resaltador. Génesis capítulo 3, verso 15. Esta es la primera mención. En el mismo capítulo donde Satanás comienza a actuar, en el mismo capítulo donde el hombre comienza a pecar, en el mismo capítulo donde se promete la muerte a consecuencia de ese pecado, en ese mismo capítulo el Señor promete un redentor. Génesis capítulo 3, verso 15. Dícese, y pondré enemistad entre ti, hablándole a la serpiente o a Satanás, y la mujer, y entre tu simiente, es decir, tu descendencia, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, es decir, un golpe mortal, y tú le herirás en el calcañar, en el talón, una herida menor. Esta promesa se llevó a cabo muchos años después en la cruz del Calvario. Jesucristo entró a la escena de la redención en el mismo capítulo donde Satanás comenzó a hacer sus obras. Y en esa cruz, en esas 3 horas de agonía y sufrimiento, Él redimió una eternidad nuestra de condenación en el infierno. Él venció la muerte, Él resucitó glorioso. Y vemos de que Él aún continúa destruyendo las obras del diablo.
Por ejemplo, salvando a los que confían en Él. Vayan por favor a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 37. Juan capítulo 6, verso 37. Dice así: todo el que el Padre me da, es decir, todo el que el Padre lo da para salvación, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Satanás continúa intentando engañar las mentes de las personas, diciendo: no hay perdón para vos. Lo que hiciste fue demasiado grave. Lo que hiciste no tiene remedio. No solamente lo hiciste una vez, sino 2, 3 y hasta 15 veces. Y la gente no quiere venir a la iglesia porque piensa que va a encontrar condenación, cuando en realidad es su propia conciencia la que le condena. Y en la iglesia deben conocer de que hay salvación. En el Señor Jesucristo no hay condenación. Es nuestra propia conciencia de pecado la que nos condena. Es nuestro propio remordimiento y vergüenza la que nos aleja. Pero en el Señor Jesucristo dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Él está continuando salvando a los que confían en Él. Él sigue continuando cambiando vidas, haciendo de ellas nuevas personas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios 5, 17. Es un pasaje familiar para la mayoría de nosotros. Dice así, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando me explicaron este versículo, me dijeron: lo que has hecho en tu vida, tu historial del pecado, ha sido borrado. Y así lo entendía. Hasta que en el seminario, comenzando a estudiar las epístolas de Pablo, llegamos hasta este punto y tuvimos que examinarlo, tuvimos que profundizarlo. Y no era que nuestro historial de pecado había sido limpiado. No. ¿Fue eso, verdad? Sí, pero no era solamente eso. Fíjense lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación, con una nueva conciencia, con un nuevo apetito, con un nuevo deseo, con una nueva manera de pensar. No es solamente que Dios ha borrado nuestro historial de pecado, porque sí lo ha hecho, pero es mucho más. Él nos ha transformado en nuevas criaturas. Y las cosas viejas, la manera de ser vieja, la manera de pensar vieja, todo eso ha pasado. Y somos hechos nuevos. Pensamos de manera diferente. Entendemos el mundo de manera diferente. Antes lo único que importaba era qué íbamos a comer y nada más. Antes lo único que importaba es en qué manera me beneficia a mí y nada más. Antes lo único que importaba es si esto me gusta o no me gusta, si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Pero ahora, estando en Cristo, todo cambió. Si algo no me beneficia a mí, pero le hace bien a mi hermano, estoy gozoso de hacerlo. Antes de preguntar, ¿y esto en qué me ayuda?, estoy preguntando, ¿cómo puedo ayudarte a vos? Esto no me gusta hacerlo, pero la palabra de Dios dice que lo debo hacer. Y Él sabe mejor que yo. Él es mi dueño, Él es mi redentor. Y lo hago con gozo. Hemos sido hechos nuevas criaturas. Eso es una victoria de Dios ante Satanás. Y en Juan capítulo 8, verso 36, nos dice que Jesucristo puso en libertad a los cautivos. Juan capítulo 8, verso 36. Juan 8, 36. 35 para tener el contexto. Y el esclavo no queda en la casa para siempre,
el Hijo sí queda para siempre. Así que, verso 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay psicólogo, no hay programa de psicología, no hay médico, ni abogado, ni nadie que pueda darte una libertad tan profunda, tan completa como la que puede hacer el Señor Jesucristo. Porque no solamente te puede liberar de una situación, sino que Él te ha liberado de ser rehén del pecado. Es una libertad que solamente Jesucristo la puede hacer. Si esto es verdad, si Cristo es tu Salvador, ¿Él te ha liberado del pecado? ¿O aún hay cosas en las que estamos atados? Y dígame esto, si vengo a tu celda, abro la llave, abro la puerta y te digo, salí, y vos no salís, ¿de quién es la culpa? ¿Del que te libertó o de vos que no querés salir? Somos libres del pecado. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Tristemente, muchos de nosotros elegimos quedarnos en alguna pequeña celda de pecado. Pero Él ya abrió las puertas. Él te hizo libre y Él venció a Satanás. Vemos que también Él vino para mostrar el amor del Padre. Vayan por favor otra vez a Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. Perdón, Primera de Juan, 4:9. Verso 7, para tener el contexto, dice, amados, amémonos unos a otros, verso 7, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios envió a su Hijo al mundo. Y esto fue una evidencia de su amor. La vida eterna es nuestra solo porque Dios envió a su Hijo al mundo. Ustedes lo conocen, ¿pueden decirlo de memoria? Juan 3:16. Que ha dado a su Hijo unigénito, mas tenga vida eterna. Si Dios no hubiera hecho este acto de amor por nosotros, no habría manera, no habría esperanza, no habría forma en que podamos encontrar el camino al Padre. En el verso 10 de capítulo 4 nos dice de dónde se origina este amor. Él mostró ese amor, Él nos amó primero. Verso 10 de Primera de Juan capítulo 4. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para tomar nuestro lugar por nuestros pecados. Él nos amó aún siendo pecadores. Él nos amó aún cuando nosotros no teníamos nada de bueno en nosotros. Hace un tiempo escuchaba a un predicador y decía, vos sos valioso, por eso Dios envió a Jesucristo. Y me chocó eso, porque la palabra de Dios nos dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él vino a nosotros a salvarnos. Vayan, por ejemplo, por favor, a Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5, 8. Dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no era un campeón, no era un gladiador, no es que Dios se sacó la lotería. Este versículo va en contra de si alguna vez pensaste, qué bueno que soy,
que Dios murió por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿recuerdan lo que el pecado le hace sentir a Dios? ¿Cómo Dios reacciona ante el pecado? 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. Y en esa lista son todos pecados. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal, el que siembra discordia entre los hermanos, todos pecados. Para Dios el pecado no es simplemente algo que, bueno, te amo, puedo tolerarlo. No. Abomina su alma. Y aún estando nosotros siendo abominables por Él, aborrecibles por Él a causa del pecado, Él nos ama y Él dio el primer paso. Él nos salvó. Él mandó a Cristo. Nos amó cuando aún éramos rebeldes ante Él. Ese amor que nace del corazón de Dios, ese amor que simplemente dice como excusa porque quiso. Él nos amó, Él nos buscó, Él nos rescató simplemente porque quiso, según el puro afecto de su voluntad. No había nada en nosotros que Él quiera rescatar. No había nada en nosotros que pudiéramos mirarle con ojos tiernos y decirle, Señor, yo soy bueno. No había nada en nosotros más que su puro afecto, su amor desinteresado que envió al Señor Jesucristo para poder salvarnos de nuestros pecados. ¿Quién puede explicar este amor? Es inexplicable. Cuando uno lo presenta a alguien, dice, no puede ser. Y obvio que en su mente no puede ser, porque ese amor no fue conocido por Él. Un amor desinteresado, un amor que busca el bien del otro, un amor sacrificado. Solamente el Señor Jesucristo pudo hacerlo. Ahora es un amor inexplicable, pero la pregunta también es ¿quién puede rechazar ese amor? ¿Quién puede rechazar una oferta como esta? De que el Redentor de la humanidad se hizo carne, se humilló, dice Filipenses capítulo 2. Y siendo humillado como hombre, se hizo siervo. Y siendo siervo, se humilló aún más, muriendo en una muerte horrible, esa muerte de cruz. Y todo eso lo hizo por amor. ¿Quién puede rechazar algo así? Hemos visto entonces de que Jesucristo vino primero para quitar nuestros pecados, para darnos libertad de nuestros pecados. Segundo, para destruir las obras del diablo. Tercero, para mostrar el amor del Padre. ¿Y quién podría rechazar ese amor? Te animo a que si no conoces al Señor Jesucristo, puedas entregarle tu vida por completo. Puedas reconocer de que solamente en Él hay salvación. Puedas reconocer que tu vida ha sido mala a los ojos de Dios, que has mentido, que has engañado, que has defraudado de alguna manera. Y el único destino para tu vida es el infierno. No porque Dios sea malo, sino porque Él es justo. Y si ya le has pedido perdón por tus pecados, si compartís junto con nosotros esta esperanza de vida eterna, que la puedas compartir a otros. Hay personas que no lo conocen. Alguno dirá, bueno, pero esto lo escucho desde que soy chico. Hay personas que nunca lo han oído y que necesitan oírlo. Es un amor inexplicable y es un amor que no se puede rechazar. Oremos. Padre, te ruego de que esta invitación para ser perdonados y ser libres pueda ser aceptada por aquel que no te conoce. Esta invitación a una libertad plena, total, una vida transformada, no sea rechazada simplemente porque es algo que hemos escuchado en el pasado. Padre, que tú obres salvación en aquel que no la tiene, que tú des convicción de pecado y que esa convicción no lo aparte de ti,
sino que lo acerque a ti. Tú eres el único que puede quitar ese dolor de nuestro corazón. Tú eres el único que puede calmar las tormentas en nuestras vidas. Señor, a los que hemos aceptado esta invitación, que no nos dejes olvidar de que hay personas que aún no te conocen. A los que tenemos la plena seguridad de que al partir de este mundo nos encontraremos con tu sonrisa recibiéndonos. Que tus palabras para nosotros serán bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y que podamos gozarnos con nuestro Jesucristo. A los que compartimos esta esperanza, no nos dejes olvidar, Señor, de que algún día no la hemos tenido. En algún momento de nuestras vidas alguien nos habló de este amor, alguien nos habló de este perdón. Que podamos, Señor, ocupar ese lugar en la vida de otros. Que podamos decirle a alguien, Cristo te ama y murió para salvarte. Que podamos tener vidas que no sean estorbo al mensaje del Evangelio. Que podamos vivir libres del pecado. Padre Santo, que nos des un corazón compasivo. Y que esta esperanza que tenemos, esta verdad que vivimos, esta transformación que experimentamos, podamos compartirla con otros. Danos oportunidades en el trabajo. Danos oportunidades, Señor, con los vecinos. Padre, a los que están en el colegio, en esta semana de vacaciones, fortalece sus convicciones, para que al volver a clase dentro de una semana puedan estar fortalecidos y no llevados por cualquier opinión o por cualquier persona. Padre, necesitamos de ti. Otros necesitan de ti. Señor, gracias por ser nuestro libertador. Gracias por destruir las obras del diablo en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por mostrar ese amor infinito del Padre sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.